Cómo los grandes líderes enfrentan sus miedos, y tú también puedes, ese es el título con el que lanzamos nuestra inmersión. Y, de hecho, las historias de estos líderes han dejado una marca indeleble que constituye un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, y demuestra el papel fundamental del miedo en los logros más elevados. Balizas simbólicas en medio del flujo y reflujo del tiempo, sus vidas no solo ilustran el poder de generar una idea en medio de la adversidad, sino que también transmiten tangiblemente el hecho de que el miedo puede ser una escalera o una prisión. ¿Qué tienen en común figuras como Nelson Mandela, Martin Luther King, Malala Yousafzai o Elon Musk? No es que no sintieran miedo. Es que aprendieron a actuar a pesar de él. Hoy vamos a descubrir cómo los grandes líderes enfrentan sus miedos, y cómo tú también puedes hacerlo. Porque el miedo no es el enemigo. El verdadero enemigo es dejar que el miedo te paralice. El miedo como parte humana, todos sentimos miedo. El cerebro humano está diseñado para protegernos. Pero en el liderazgo, el miedo no se puede evitar. Solo se puede gestionar. Estudios neurológicos demuestran que los líderes eficaces no tienen menos miedo, sino mayor inteligencia emocional para regularlo. El valiente no es el que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar de él. Nelson Mandela. El revolucionario, líder político y filántropo sudafricano anti-apartheid Nelson Mandela fue prisionero de conciencia durante 27 años. Sin embargo, convirtió su cautiverio en una experiencia transformadora. Fue mientras estaba en prisión que perfeccionó la visión de una Sudáfrica democrática unificada y no racial. Él modeló incansablemente su vida a partir de la terrible experiencia de la esperanza. Su encarcelamiento no fue la muerte de su visión sino su incubación. El reverendo Martin Luther King Jr., el icónico líder estadounidense de los derechos civiles, enfrentó terribles amenazas a su vida, y soportó innumerables encarcelamientos durante su ardua lucha contra la desigualdad racial. A pesar de ello, su compromiso con la desobediencia civil no violenta, y su visión de una humanidad unida trascendieron los límites del miedo. Su arma era tan revolucionaria como simple, un concepto de ojos azules de decidida aquiescencia al amor, la unidad y la paz. Malala Yousafzai, activista pakistaní por la educación femenina y la premio Nobel más joven, recibió un disparo en la cabeza por parte de los talibanes. En una historia de coraje inquebrantable, no solo sobrevivió al intento sino que se convirtió en una defensora aún más potente y vocal de los derechos educativos de las mujeres. En todo caso, su encuentro cercano con la muerte alimentó, en lugar de obstaculizar, su ambición de marcar una diferencia. El magnate empresarial Elon Musk, conocido por su incansable búsqueda de empresas innovadoras, enfrentó una buena cantidad de reveses. Sin embargo, nunca permitió que las incertidumbres inherentes a su visión obtuvieran control sobre él. En lugar de eso, se sacudió el polvo repetidamente, aprendiendo de sus fracasos, y esperaba con ansias el próximo desafío. Su negativa a permitir que el miedo domine su viaje es tan inspiradora como instructiva. Estas experiencias incondicionales subrayan una verdad importante: que el miedo, por desalentador que sea, no es el precursor inevitable de la inacción. Con coraje y determinación, nosotros también podemos superar nuestros miedos, nuestros fracasos y nuestras dudas, avanzando hacia los imposibles en los que creemos. El miedo es universal, inherentemente humano y está profundamente arraigado en nuestro enigmático viaje de evolución. Es nuestra red de seguridad más primaria, que recorre nuestro ser anticipándose a amenazas reales e imaginarias. De hecho, es fundamental para nuestras experiencias fisiológicas y emocionales, para nuestra comprensión del mundo y para nuestra percepción de nosotros mismos. De innumerables maneras, el miedo es el espejo roto que refleja nuestras esperanzas. A menudo escuchamos a la gente decir que el coraje es la ausencia de miedo, pero es todo lo contrario. El coraje no es la ausencia de miedo sino la voluntad de actuar frente a él, la capacidad de convertir el miedo de una célula encarceladora en un poderoso catalizador del crecimiento. Puede ser el ritmo pulsante el que nos empuja fuera de la comodidad de lo familiar, y nos lanza al reino de lo nuevo posible. Sin embargo, subir la escalera del coraje no es una hazaña fácil. Requiere fuerza y resiliencia, paciencia y sabiduría, claridad y visión. Es en estos momentos de claridad que el miedo se revela como lo que realmente es: un obstáculo, no un fin, un desafío, no una derrota, un trampolín, no una prisión. Nelson Mandela marcó su camino con un compromiso inquebrantable con su causa. Aceptó los desafíos que tenía por delante con un espíritu inquebrantable, con el miedo como su aliado más que como su adversario. Su miedo no era el espectro que silenciaba sus sueños sino el fuego que alimentaba su determinación, impulsándolo a buscar el cambio sin descanso. Contrariamente a la creencia popular, el miedo no es una emoción que debe erradicarse sino un compañero que debe aceptarse, porque es dentro de sus sombras donde residen nuestras mayores oportunidades de crecimiento. El miedo es un faro,
una guía, no un obstáculo sino un camino, un umbral para comprender el alcance de nuestra capacidad para la audacia del espíritu humano. Desde los fervientes sermones de equidad y amor del rey, fortalecidos por su fe, hasta la inquebrantable determinación de Malala de recuperar su voz, el miedo no silenció sus convicciones sino que amplificó su determinación. Tomaron sus miedos y los envolvieron alrededor del capullo de sus sueños, empujaron más allá de los frágiles muros de sus inseguridades, y emergieron como mariposas de cambio. Aprovechado eficazmente, el miedo puede ser autorrevelador, permitiéndonos enfrentar y comprender nuestras ansiedades más profundas y nuestros deseos más profundos. Es en estos momentos de introspección que comenzamos a trazar el mapa de nuestras fortalezas y vulnerabilidades. Con la fortaleza de mirar profundamente dentro de nosotros mismos, el miedo se convierte en un instructor, no en un adversario. El miedo es nuestro compañero en este viaje de la vida, no nuestro adversario. Camina a nuestro lado, instándonos a progresar, impartiendo lecciones de resiliencia, coraje y perseverancia, impulsándonos a ascender las empinadas alturas de nuestra incertidumbre. Es una narrativa siempre presente en las crónicas del esfuerzo humano, y un hilo conductor esencial en el tejido de la resiliencia. Así pues, el miedo no nos debilita sino que nos fortalece. En sus profundidades encontramos el coraje de persistir, de continuar, de creer en la luz al final del túnel. Es una sombra tanto como una luz, un cáliz que sostiene el elixir de nuestro crecimiento, una poderosa tormenta que despeja las olas tumultuosas, y nos conduce a las verdes orillas del entendimiento y la realización. Estos líderes ejemplares nos recuerdan que el espíritu humano no está definido por el miedo que habita dentro de nosotros, sino por el coraje que nos impulsa a actuar a pesar de este miedo. Después de todo, solo se necesita la chispa más pequeña para iluminar la oscuridad. Sin embargo, el miedo es insidioso, inquieto, insondable en su implacabilidad. Puede parecernos que nuestras pruebas son interminables, que nuestra fortaleza ha llegado a sus límites, que nuestro coraje no es más que una brasa parpadeante. Este mar turbulento, mejor que nadie, conoce el poder de la resiliencia, la fuerza del espíritu humano, la vitalidad de la esperanza. A menudo se dice que la verdadera prueba del carácter no reside en ganar sino en levantarnos cada vez que caemos. El miedo ve nuestras caídas como un testimonio de nuestras deficiencias, el coraje, como una oportunidad de crecimiento. Podemos tropezar, podemos caer, pero es en el acto de levantarnos, persistir y volver a intentar lo que realmente nos diferenciamos. Claves que usan los grandes líderes para enfrentar sus miedos. 1. Identifican el miedo con honestidad, no niegan que tienen miedo. Lo reconocen y lo observan. Saben que lo que se reprime, domina. Steve Jobs admitía su miedo al fracaso cada vez que presentaba un nuevo producto. Pero en lugar de ocultarlo, se preparaba más. Escribe qué miedo tienes y por qué. Ponerle nombre lo debilita. 2. Transforman el miedo en acción. El miedo inmoviliza solo si tú lo permites. Los líderes usan el miedo como motor, los impulsa a actuar, no a detenerse. Malala Yousafzai, aún después de ser atacada, habló en la ONU. No porque no tuviera miedo, sino porque su mensaje era más grande que su temor. Hazlo con miedo, pero hazlo. 3. No se enfrentan al miedo solos. Los grandes líderes se apoyan en mentores, equipos y comunidades. No intentan ser héroes solitarios. Martin Luther King tenía un círculo cercano que lo apoyaba emocionalmente antes de cada discurso decisivo. Habla de tu miedo con alguien de confianza. A veces, escucharte en voz alta es el primer paso para vencerlo. 4. Reencuadran el miedo como oportunidad. No ven el miedo como señal de debilidad, sino de crecimiento. Si algo te da miedo, probablemente te está mostrando el camino a tu próxima evolución. Oprah Winfrey ha dicho que cada vez que algo le daba miedo, sabía que estaba creciendo. Detrás de tu miedo más profundo, está la vida que sueñas. 5. Actúan con propósito, no con perfección. No esperan a tener todo claro ni estar 100% listos. Tienen una causa más fuerte que su miedo. Greta Thunberg comenzó su activismo sola, con miedo, sin saber cómo la iban a tratar los medios o los políticos. Quien tiene un porqué, puede soportar cualquier cómo. Viktor Frankl. En última instancia, el miedo es transitorio, lo que perdura es el coraje que mostramos hacia él. Al igual que las sombras que revolotean con la dirección cambiante del sol, el miedo se disipa cuando es iluminado por la luz del conocimiento y la adaptabilidad. Con cada adversidad que vencemos, no solo enfrentamos nuestros miedos de frente, sino que también disminuimos su dominio sobre nosotros. Desde cautivos hasta premios Nobel, desde humildes reverendos hasta íconos de los derechos civiles, desde que se les impidió seguir una educación hasta convertirse en defensores globales, todos enfrentaron sus miedos de frente. Transformaron su miedo en combustible para su futuro viaje, utilizándolo como catalizador de un cambio positivo desde dentro.
Sus experiencias subrayan la realidad de que el crecimiento transformador tiene lugar más allá de la comodidad de nuestras zonas. Estas figuras inspiradoras, faros de coraje, presagios de esperanza, aclaran que la verdadera batalla no radica en nuestro interior, contra los miedos que nos rodean, sino en la forma en que elegimos responder a ellos. Nuestras respuestas dan forma no solo a nuestros viajes individuales, sino también a la imagen de nuestra resiliencia creativa colectiva humana. Cada batalla ganada contra el miedo, ya sea grande, pequeña, ordinaria o extraordinaria, no es simplemente una victoria personal, sino un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Un recordatorio de que el miedo no es un maestro sino un compañero, una adversidad que afrontar, un obstáculo que conquistar, una lección que aprender, una oportunidad de crecimiento. Las narrativas de estos pioneros continúan resonando, y se erigen como prueba viviente del faro transformador que emana, en nuestro interior, del núcleo de nuestra voluntad humana colectiva. Sus cuentos son las historias emblemáticas de cómo el espíritu humano puede doblarse, al borde de la adversidad, pero nunca romperse. Paso tras paso, salto tras salto, latido tras latido, estos individuos nos enseñaron que el miedo no es una señal de pare, es una guía, un compañero siempre presente que susurra coraje, un instrumento de introspección que cincela la resistencia. Su ascenso satisfizo nuestra curiosidad, su vacilación, nuestra empatía, su resiliencia, nuestra esperanza. Sus historias convergen en una verdad común: el miedo no es más que la semilla de la oportunidad, surge del caos y la adversidad. Es la urdimbre y la trama de la vida, el yin con el yang, la sombra con la luz. No busca nuestra ruina sino nuestra revelación, una que delinea el reino de la potencialidad. Y cada uno de ellos, a su manera inimitable, desafió sus dudas, abrazó sus miedos y bailó en la oscuridad sin perder de vista la luz. Comprendieron que el miedo no era un enemigo, sino un amigo feroz, un compañero de sombra que los impulsó a evolucionar hacia líderes de coraje y cambio. Mientras navegamos por el laberinto de la vida, recuerda que no tener miedo no es la ausencia de miedo, sino su dominio. Es la promesa del mañana grabada en ayer, el casco eterno infundido con el faro de coraje, temple y convicción que forja el legado de un espíritu humano robusto. Un asentimiento, un susurro, un sí decidido a los miedos que se curvan en su interior, llena el vacío de perspicacia, el abismo de comprensión. Sus innumerables historias de audaces esfuerzos dan testimonio del cliché de que los tesoros más preciados a menudo están incrustados en las rocas más duras. Cada uno de estos líderes abrazó el miedo como un lienzo sobre el que podían pintar sus sueños, las sombras en las que podían insuflar vida. Sus vidas y legados son un escudo contra los vientos de miedo que azotan nuestra determinación. Nos dice que, al final, lo que importa no es el miedo exterior, sino el coraje interior. Así pues, tomemos ejemplo de estas ilustres narraciones, y tratemos el miedo como guardián y guía. Un guardián que nos recuerda nuestras vulnerabilidades y limitaciones, y un guía que nos señala hacia la cima de nuestras fortalezas y capacidades. Carpe diem, y que el miedo que nos golpea despierte el coraje interior y exterior. Las líneas pueden blasonar el final de sus cuentos, sus legados, pero la tinta de sus viajes está lejos de estar seca, continúa fluyendo, como el río del tiempo, dando forma al paisaje de nuestro entendimiento. Recuerda, el miedo no es tu enemigo. Es un eco de tu potencial sin explotar, un ritmo esperando ser bailado, un desafío esperando ser superado. El miedo no desaparece. Evoluciona contigo. Los grandes líderes no son superhéroes. Son personas comunes que aprendieron a caminar con el miedo de la mano. Hoy tú puedes empezar a hacer lo mismo. Pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y luego, hazlo igual, con miedo, con dudas, con temblores. Porque ese es el verdadero coraje. Si este vídeo te inspiró, suscríbete a Crece Educa Fórmate, porque cada semana compartimos ideas y libros que despiertan tu potencial. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu mayor miedo? ¿Y qué hiciste con él? Gracias por estar un día más, nos vemos pronto. Adiós.